Mujer católica que murió en un accidente, fue llevado al infierno por estos pecados. Veamos este impactante testimonio. Inmediatamente me transporté hacia un túnel y en el túnel no había luz, era totalmente oscuro, totalmente era como si tú entraras a una cueva. Era una cueva totalmente negra, o sea, no veía mi palma de las manos, no veía mi cuerpo, no lo veía y pude entender que yo estaba pasando por otra parte que no era que yo no estaba experimentando que estuviera viva, porque dije, ¿estoy viva o estoy muerta? Y me toqué la palma de mis manos y me traspasé, los dedos traspasaron mi mano, era como transparente y salía mi mano hacia el otro lado y supe que no había carne, o sea, dije, no me toco la carne, o sea, estoy muerta, o ¿qué está pasando conmigo? En ese momento sentí unas presencias, las voces de unas presencias que empezaron a burlarse, empezaron a reírse detrás mío y decían cosas muy feas, decían, tú eres una mala persona, tú eres lo peor, tú te mereces estar aquí. Y yo decía, ¿quiénes son ustedes? Y ellos no me decían nada, no me decían absolutamente nada, solamente se reían, ja, 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 y se burlaban y se burlaban y se reían y cada vez se iban aproximando más hacia mí. Y yo trataba de huir de esas presencias porque me dio ya mucho miedo, porque eran se sentía como presencias de voces de monstruos. Y el problema fue que cuando ellos se trataron de acercarse, yo traté de pasarme hacia el lado derecho y me tropecé con una pared. Luego corrí al frente y corrí hacia el lado izquierdo y me tropecé otra vez con otra pared. Entonces, ahí fue cuando me di cuenta que sí era un túnel, que yo estaba metida dentro de un túnel. Y al fondo de mí, detrás, veía como fuego, o sea, sentía como el calor de fuego, de llamas, y sentía y oía gritos que se estaban como torturando, o sea, personas que se estaban torturándolas. Entonces yo oía esos gritos y sentí mucho miedo en ese momento, no sabía dónde estaba, y les dije a ellos, a las presencias, ¿dónde estoy? ¿En dónde estoy yo? Y dijeron, ¿tú no sabes? Yo les dije, no sé dónde estoy. Me dicen, tú estás en las puertas del infierno. Ahí cuando ellos me dijeron eso, yo quedé totalmente en shock, que no sabía qué hacer. Yo dije, no, yo no puedo estar en las puertas del infierno, yo soy una buena persona, yo no me puedo morir. Ellos dijeron, sí, tú estás muerta y tú vas a estar para siempre en este sitio, no vas a tener ninguna otra forma de vivir. O sea, la única forma de vivir es eternamente en este sitio y para tu eternidad en esta tortura. Vas a estar torturada todo el tiempo, te vamos a torturar todo el tiempo. Yo dije, ¿cómo así que me van a torturar? Que no entiendo. Y entonces las presencias me cogieron y me jalaron los brazos y empezaron a arrancarme la piel. O sea, tenían unas pezuñas que son con unas uñas larguísimas y empezaron a arrancarme. O sea, todo el brazo, cada brazo era como que me lo estaban despedazando. O sea, yo sentía mucho dolor porque cuando tú estás muerto, te sientes, o sea, sientes más que si estuvieras vivo, sientes, los sentidos se te agudizan, o sea, se agudizan más porque sientes más el dolor físico y hueles más el olor o sea, que yo sentía era un olor porque esas presencias olían a pura muerte, olían a rata, como rata, era un olor horrible y yo sentía que estaba realmente en un sitio muy feo, muy horrible. Y yo les decía a ellos, déjenme, por favor, suéltenme. Y ellos no me querían soltar. Entonces yo lo único que me acordé, porque yo en ese momento yo era una persona católica, yo asistía a la iglesia católica y yo pensaba que eso estaba bien, que ser católico para mí era lo mejor, era la iglesia en que creció mi familia y yo crecí en una familia católica. Yo iba todos los días a la iglesia y asistía a la iglesia los domingos, pero no estudiaba la Biblia. Yo realmente no la leía, yo solamente leía, escuchaba el mensaje y leía nada más la parte que el sacerdote nos daba como mensaje y así nomás, no estudiaba más profundamente la Biblia. Entonces estaba realmente haciendo como dicen, era una católica pero de apariencia cristiana. O sea, no era realmente cristiana, era solamente como cumplir con un rito, con un cumplimiento. Ir los domingos a misa y nada más, solamente eso. Y ponía, o sea, mi casa estaba llena de estatuas, estaba llena de la Virgen María, estaba llena de Santa Teresita, San Martín de Porres, San Gregorio, y idolatrábamos mucho en la casa a esos santos, pues, supuestamente santos, los idolatrábamos mucho, y sobre todo a la Virgen María. Y yo crecí adorando a la Virgen María, o sea, yo creía que la Virgen María era algo muy especial. ¿Y qué pasaba? En el infierno, cuando yo estaba ahí en el túnel, las presencias me decían, tú dejaste cumplir los mandamientos de tu Dios. Y por eso estás acá, porque tú dejaste de cumplir los mandamientos de tu Dios. Y yo decía, pero ¿cuáles son esos mandamientos? Yo no sé cuáles mandamientos yo dejé de cumplir. ¿Por qué me merezco el infierno? Si yo no he matado, yo no he hurtado, yo no he hecho, no he fornicado o lo que sea. No, yo pensaba que todo estaba bien en mi vida, pero había hecho otras cosas que no estaban de acuerdo a los mandamientos.
Entonces, ¿qué pasó? En ese momento yo, cuando me estaban torturando, cuando me estaban quitando la piel, yo lo único que pensé fue en el Padre Nuestro. El Padre Nuestro, la oración que está en Marcos, en la Biblia. Yo dije, voy a empezar a orar. Y dije, Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Cada vez que iba a decir algo, los demonios me torturaban más y más, me arrancaban más. Y yo gritaba, pero yo seguía, yo insistía, yo decía, no, yo no voy a quedarme aquí. Yo sé que hay un Dios que me va a perdonar. Yo sé que hay un Dios que me va a tener misericordia y me va a perdonar y me va a sacar de este infierno. Yo no puedo quedarme aquí la eternidad. No me puedo quedar en la eternidad en este infierno. Y seguí y perseguí hasta que terminé el Padre Nuestro. Cuando terminé el Padre Nuestro, me acordé que el único nombre que hay sobre toda la tierra, sobre todo el universo, es el nombre de Jesús. Y yo les dije a ellos, yo sé que hay un nombre sobre toda la tierra y sobre todo el universo que es más poderoso que ustedes. Y yo voy a implorarle a ese nombre que me quite de aquí, que me saque de aquí, de este infierno. Y ellos decían, no, tú te vas a quedar acá, tú no tienes esperanza, tú te vas a quedar aquí por toda tu eternidad. Yo decía, no, yo sé que si le digo a él que me salve, él me va a salvar. Y empecé y dije, por primera vez dije, Jesús, please, por favor, sálvame, por favor, sálvame. Y en ese momento nada pasó, en la primera vez nada pasó. La segunda vez le dije, ellos seguían diciendo, no, usted no va a salir de aquí, usted se va a quedar aquí todo el tiempo. Y yo dije, no, yo voy a salir de aquí. Y la segunda vez, Jesús, por favor, ayúdame. Yo te pido que me perdones todos mis pecados, todo lo que he hecho malo en mi vida, perdóname. Yo me arrepiento de todo lo malo que he hecho. Si he tratado mal a alguien, si he olvidado alguno de tus mandamientos, si he incumplido algunas cosas que no debía hacer de tus mandamientos, yo te pido que me perdones y me muestres cuál es la verdad, cuál es el camino para poder santificar mi vida, para poder estar con tu presencia, estar en tu presencia. Yo no quiero quedarme aquí. Entonces le dije otra vez, Jesús, por favor, sálvame. Nada pasó. Segunda vez nada pasó. Y yo estaba llorando, clamando a Dios por misericordia. Y ellos ya me estaban arrastrando hacia el fondo del túnel. Ya iba a llegar al momento en que ellos me iban a lanzar al fuego eterno. Y yo sentía que ya me iba a quemar, que ya me estaban quemando esas llamas. Ya sentía las llamas sobre mi cuerpo casi. En ese momento lo único que dije, Jesús, te prometo, voy a seguirte para toda mi vida. En toda mi vida voy a seguir solamente tu palabra y voy a seguirte. Te prometo que voy a ser fiel a ti. Pero dame una oportunidad, una sola oportunidad para vivir más y para poder cambiar mi vida. Pero sálvame, quítame de aquí, sácame de aquí, por favor. En ese momento, los demonios se fueron, se me dejaron libre y yo quedé, wow, ¿qué es esto? O sea, algo pasó y ya el túnel no era túnel, el túnel se abrió y era un camino espectacular. Era como si tú fueras hacia un jardín, como si tú estuvieras en un jardín lleno de flores, flores divinas, preciosas, que nunca en mi vida yo había visto esas flores. O sea, parecía que estuvieran bailando, o sea, estuvieran como danzando y al mismo tiempo cantaban, Hosana, Hosana, Hosana en las alturas, oh bendito sea el Salvador, bendito es nuestro Señor Jesús, Jesucristo. A Él se le debe toda la honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo. Y sentí el amor de Dios Padre hacia mí y me dijo, hija, tú sabes, ahí en ese momento se presentó Jesús ahí enfrente de mí y me dijo, para un momento, espera. Y yo paré y me dice, ¿tú sabes hacia dónde ibas? Y le digo yo, sí, iba hacia el infierno. Y me dice, sí, tú te ibas a condenar al infierno. Y le digo, ¿pero por qué? Si yo supuestamente era una buena persona, yo iba a la iglesia y yo comulgaba y yo me confesaba y todo eso. Y me dice, no, espera, te muestro tu vida. ¿Y qué pasa? Empieza y me muestra mi vida en una película, como en una película que tú ves, así en el cinema, y empezó a decirme, mira, esta parte que tú estabas cuando tú tenías esta edad, 10 años, estaba mal porque tú le mentiste a tus papás para hacer otra cosa. Esta mentira, esta pequeña mentira aquí en el cielo es una gran mentira, es un gran pecado. Entonces yo nunca me imaginé que por decir mentiras, que por pensar una cosa mala acerca de alguien, de tu amigo o algo, eso fuera un pecado en el cielo, y es un gran pecado en el cielo. Y me dice, y lo peor de todo es que tú idolatrabas a mi madre, a la Virgen María. Y le digo yo, sí, pero eso está mal. Y me dice, sí, eso está muy mal, porque tú no debes idolatrar a nadie, a ningún santo, ni siquiera a mi madre, porque el único que se merece la honra y la idolatría que tú le debes dar es a mí, a la gloria es a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque somos tres en una sola persona, me dice, y tú únicamente debes darle la honra a Dios, no a la Virgen, no a los otros santos, no a otras imágenes. Y yo dije, oh sí, Padre, tú tienes toda la razón. Y me dice, otro pecado por el cual tú te estabas condenando, y es el pecado mayor por el cual tú te estabas condenando al infierno, era por no olvidar. Y le digo yo, oh sí, pero ¿a quién no olvidé? Yo no sé a quién no. Me dice, ¿tú sabes a quién no olvidaste? Le digo yo, ¿a mi madrastra? Me dice, sí, a tu madrastra. Y le digo yo, pero es que ella me mató a mi mamá, porque yo sé que ella me mató a mi mamá. Le digo yo, ella practica brujería y ella pone alfileres en los muñecos, ella hace vudú. Y me dice, sí,
ella es bruja, sí, ella es bruja. Le digo yo, y ella mató a mi mamá porque yo encontré una muñeca con alfileres cuando mi mamá murió. Y luego mi papá se casó con ella. Y yo sabía que mi madrastra había hecho este plan para poderse quedar con mi papá. Entonces yo le tenía ese resentimiento, en mi alma yo tenía ese resentimiento hacia mi madrastra. Y lo dice en la Biblia, hermanos. O sea, le dice que si tú no perdonas a tu hermano, Dios no te va a perdonar. O sea, Dios te perdona a ti si tú perdonas a tu hermano. No importa si él te haya matado a tu mamá o te haya hecho algo a ti, a tu familia, no importa. Tú tienes que amarlo. Y dice, debes amar a tu peor enemigo. Lo dice. Y eso me dice Dios, tú tienes que amarla a ella. Tienes que amarla y perdonarla, porque si tú no la perdonas ahorita mismo, yo te devuelvo al infierno. Y yo, no, Señor, yo me comprometo que yo la perdono, yo no quiero volver al infierno. Entonces me dice él, ok, entonces, de verdad, perdónala de corazón. Tú vas a tener tu familia, tu esposo, pero muchos años después de que tú regreses a la tierra, vas a tener esa oportunidad de tener esa familia. Y yo no sabía por qué. Le digo yo, ¿y por qué me voy a demorar tanto para tener mi familia? Me dice, porque tú tienes que aprender primero a leer mi palabra, a entender mi palabra, a estudiar mi palabra y a caminar con mi palabra. Y tú tienes que nacer de nuevo. Y yo le digo, oh, Señor, pero ¿cómo se nace de nuevo? Yo no sé qué es eso. O sea, los católicos no sabemos cómo nacer de nuevo. Yo ya nací, ya me bautizaron, yo creo que ya no necesito más. Me dice, no, híjame, tú necesitas nacer de nuevo y bautizarte nuevamente, pero para vivir una vida cristiana, para vivir una vida en Cristo, conmigo. O sea, que yo voy a estar a tu lado. Porque yo en mi vida de católica, yo iba a discotecas, yo bailaba, yo tomaba, no que fuera alcohólica, pero yo tomaba mis cervecitas, mi vino, ¿no? O sea, cosas que uno hace pues de católico, ¿no? O sea, de católico tú puedes ir a una fiesta y no está mal, tú puedes tener novio y pues no está mal, ¿no? Pero ya, si tú eres cristiano, ya es diferente. Ya un cristiano ya tiene que ser muy recto en su vida, tiene que ser puro, tratar de ser puro igual que Dios. O sea, porque Dios nos llama a la santidad, Dios nos llama a ser santos. Y yo no entendía qué era eso, yo no entendía realmente qué era eso. Yo le decía, pero Señor, nadie me ha enseñado cómo caminar en la palabra, ¿no? Nadie me ha explicado qué es eso. Y Él me dice, no te preocupes, que yo te voy a dirigir a la iglesia donde tú vas a quedarte, a donde vas a aprender mi palabra. Y yo, ok. Y luego me dice, otra cosa que tienes que aprender es que si tú entraras hoy mismo aquí al cielo, tú vas a entrar raspando. Y le digo yo, ¿y por qué? Me dice, porque tú entras raspando porque tú no has ganado ni un alma para mí. O sea, le digo yo, ¿y qué es eso de ganar almas? Me dice, ganar almas es ganar coronas. Y yo, oh. ¿Y las coronas qué son? Le dije, Jesús, no entiendo qué son las coronas. Me dice, las coronas se ganan aquí en el cielo cuando tú evangelizas y le das la palabra, suministras la palabra a una persona que nunca me ha conocido, que nunca ha oído de mí, que nunca sabe qué es el nombre de Cristo, de Jesucristo. Y entonces cuando tú le hablas a esa persona de mí, le cuentas qué pasó conmigo, que yo me sacrifiqué por ustedes, que yo pagué el precio en la cruz, y cuando tú le muestras a esa persona que él debe cambiar su vida, que él debe entregar su vida a mí, es cuando tú la ganas para mí, esa es una corona aquí en el cielo. Yo tenía muchos pecados por los cuales yo me estaba condenando, pero el principal de los pecados por los cuales yo me estaba condenando era la idolatría y el no olvidar. El no olvidar era el principal pecado que él me lo mostró. Pero también adicional a eso, habían los pecados de no servir. Él me dice, tú no servías a la gente, no eras humilde. Y tú tienes que volverte humilde ante Dios, humilde ante tus hermanos, me dice él. Tú tienes que volverte humilde y empezar a servir a la gente, empezar a darle amor a la gente, a los pobres. No importa que sea pobre o rico, pero tú tienes que empezar a darte tú misma para servir. O sea, empezar a darte de ti misma y servir a esa gente, que bien sea una huérfano o una huérfana, bien sea una viuda o un viudo. Tienes que visitar a los viejitos, a las personas que son de la tercera edad, darles amor, darles cosas que ellos nunca tienen porque no tienen ya familia, y tienes que empezar a dar amor hacia la gente en la tierra, porque es la única oportunidad para que tú realmente te ganes las coronas que yo te estoy diciendo. O sea, eso es lo que yo quiero que tú hagas, que tú empieces a dar amor hacia la gente, cosas que nunca habías hecho en tu vida como católica. Y le digo yo, sí, eso es cierto, yo nunca había hecho eso como católica, yo nunca jamás había servido a la gente como se hace en una iglesia cristiana. Y como católica yo no me preocupaba por eso, porque como católica yo me preocupaba por vestirme bien, o por estar en el mejor colegio, o en el mejor school, en vestirme a la moda, o estar a la moda con las películas que yo veía, con todo eso, y pensaba que eso estaba bien. Eso no estaba bien, o sea, todo eso era erróneo, y eso era el pecado que yo tenía, vivir una vida mundana. Ese era el gran pecado. Luego me dice, ok, yo te voy a volver a la tierra, pero antes de que te vuelva a la tierra, tú tienes que saber que tú tienes un propósito. Y ese propósito te lo voy a decir. El propósito es que tú tienes que dar tu testimonio a cada una de las personas con las cuales te vas a encontrar en la tierra, y decirles que hay un infierno y hay un cielo, y que el infierno es real y que el cielo es real, y que si se comete uno de los pecados, se van a ir al infierno. O sea, que si tú, hermano, no sigues los 10 mandamientos, te vas y te condenas en el infierno.
Y es muy triste saber que hay tanta gente que se condena en el infierno, porque son miles y miles de almas que están en el infierno. O sea, es algo, un sitio muy horrible para que ustedes se condenen por cometer un simple pecado. Y yo, hermanos, les digo, ese no es el sitio que nos merecemos los seres humanos. O sea, no es el sitio en el cual uno desea ir a después de morir. O sea, el sitio que nos merecemos para ir es el cielo, no el infierno. Y yo les pido que en este momento, hermanos, o sea, si saben que están cometiendo algún error, arrepiéntense en este día de ese error, de esa gran falla que tienen ustedes como humanos, y den su vida a Jesucristo. Y empiecen a vivir la vida como Jesús. O sea, se santifican, o sea, santifiquen su vida. Y den lo mejor de ustedes para la gente. O sea, traten de vivir una vida recta, no una vida de pecado, porque la vida de pecado los va a llevar al infierno.